Si has llegado aquí es porque te interesa saber de las reparaciones electrónicas. ¡Comencemos! Hoy voy a retomar un tema interesante que tiene que ver de un fallo que solucioné hace algún tiempo, que es con la reparación de un refrigerador. El problema que estaba presentando este equipo es que registraba unas temperaturas de 25 grados centígrados, 24 grados centígrados, 26 grados centígrados y en algunas ocasiones hasta 36 grados centígrados. Lo curioso de este tema es que todos los productos que se encontraban dentro de este refrigerador se congelaban, lo cual no era concurrente a las temperaturas registradas con el estado de los productos. Es por ello que un amigo ha solicitado mi colaboración para ayudarles a solucionar este problema. Así que inmediatamente les voy a mostrar el fallo. Lo curioso de este fallo es que al revisar el refrigerador o conservador, observé que registraba una temperatura de 24 y 25 grados centígrados, pero todos los productos que se encontraban dentro de él estaban congelados. Aquí les dejo la marca y el modelo del equipo. Como el fallo es de registro de temperatura, vamos a identificar el sensor de temperatura. Como ustedes pueden observar, es este dispositivo que se ve con esta mica negra y sus terminales son el cable rojo y negro. Una vez identificado este dispositivo, vamos a consultar el manual de servicio para ver qué tipo de sensor utiliza. Con el modelo y marca del equipo podemos consultar el manual de servicio. Observando con detalle nos indica que es un termistor donde muestra el número de parte. Con este código me pude dar cuenta que es un termistor del tipo NTC de 10K. Ahora bien, para los que no saben qué es un termistor es nada más y nada menos que una resistencia térmica. Y tenemos de dos tipos, los que son los PTC y los NTC. ¿Pero qué significa que sea NTC o PTC? Se refiere al coeficiente de temperatura. Si hablamos del NTC, significa que el coeficiente de temperatura es negativo. Y si hablamos del PTC, que es que el coeficiente de temperatura es positivo. Y entonces, de acuerdo a ello, nosotros hacemos una curva, que es la resistencia expresada en ohm en función de la temperatura en grados centígrados. Si hablamos de un NTC, esto significa que esto es una resistencia del tipo NTC. Esto quiere decir que a muy pequeña temperatura, o sea, a temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados, tenemos una resistencia muy alta. Y temperaturas mucho más grandes significa que esa resistencia va tendiendo a cero. En pocas palabras, podemos decir que en un termistor NTC, si aumenta la temperatura, es decir, si aumenta la temperatura, disminuye lo que es la resistencia. Ahora bien, vámonos con el PTC. Pues el PTC es un coeficiente de temperatura positivo, quiere decir que tiene esta curva. Recuerden, aquí tenemos lo que es la temperatura en grados centígrados y aquí tenemos la resistencia térmica en ohm. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta la temperatura, es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Esa es la diferencia entre un termistor NTC y PTC. Lo importante aquí es que ya sabemos qué significa la palabra NTC o PTC y qué es un termistor. En esta ocasión, para reparar este equipo, pues necesitamos un termistor del tipo NTC y que tiene un valor de 10 kilo-ohm. ¿Qué significa esto? Que tenga un valor de 10 kilo-ohm. Significa que esta es la resistencia a temperatura ambiente, donde se asume que la temperatura ambiente es a 25 grados centígrados. Es decir, que a 25 grados centígrados nosotros tenemos 10 kilo-ohm. Y aquí nosotros sabemos que si la resistencia aumenta, significa que la temperatura disminuye. Eso es lo importante que nosotros tenemos que aprender de diferenciar en un termistor NTC y PTC. Y en esta ocasión nosotros vamos a resolver este problema utilizando un termistor NTC de 10 kilo-ohm. Ahora bien,
algunos me han preguntado, pero ¿cómo hace, digamos, el circuito o la parte de control para entender o interpretar, digamos, esa resistencia en temperatura? Esto es muy sencillo. Simplemente nosotros colocamos aquí lo que es el termistor, que va a variar en función de la temperatura, y aquí tenemos una resistencia que nos va a permitir hacer un divisor de tensión, y eso va al microcontrolador. Vamos a suponer que esta resistencia es de 10 kilo y nosotros sabemos que el termistor vale 10 kilo para una temperatura de 25 grados centígrados. Es decir, que el microcontrolador, interpretando un voltaje, vamos a suponer que aquí tenemos 5 volts y aquí tenemos una resistencia de 10K, sabemos que a 25 grados centígrados tenemos 10K. Eso quiere decir que a 25 grados centígrados el microcontrolador, ¿qué voltaje va a haber? 2.5 volts, porque estas dos resistencias son iguales, y como son iguales, este voltaje se va a dividir. Es decir, que aquí vamos a tener 2.5 volts. Es decir, que para 25 grados centígrados el microcontrolador va a ver 2.5 volts. Ahora bien, ¿pero qué sucede si la temperatura comienza a variar? Si la temperatura comienza a variar, vamos a suponer que la temperatura está bajando, esta resistencia va a aumentar, y al aumentar esta resistencia, este voltaje se va a hacer más pequeño. Es decir, que a medida que tenemos un voltaje menor a 2.5, la temperatura va a comenzar a descender. Y si la temperatura desciende, quiere decir que la resistencia comienza a aumentar. Entonces, eso es lo importante aquí, que el microcontrolador está viendo un voltaje que va a estar menor de los 5 volts, nunca va a ser mayor a 5 volts, y ese voltaje que él va interpretando lo va traduciendo a una temperatura que él va registrando. Y eso es lo importante que nosotros debemos saber al momento de querer sustituir cualquier dispositivo electrónico. En este caso nos tocó la ocasión de sustituir el termistor, y aproveché ese conocimiento para buscar un termistor comercial, porque hoy en día el termistor original de este equipo es costoso, y a veces no es tanto lo costoso, sino que no está de fácil acceso en nuestro mercado local. Entonces, una vez que hemos entendido este concepto, vamos a proceder a realizar nuestra solución. Antes de continuar con esta reparación, he decidido buscar con el número de partes, la marca de este dispositivo, buscarlo en mi mercado local a través de la página Mercado Libre. Observe que tiene un valor que oscila entre $45 y $40. Y si ustedes observan en la imagen, es exactamente al dispositivo que identificamos en el equipo. Entonces es por ello que la solución que les planteo es buscar un termistor del tipo NTC de 10K, el cual pues puede tener un valor que puede costar a lo mucho $1. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Adquirí este dispositivo que cuesta simplemente $1, donde elegí un termistor del tipo NTC de 10K, el cual les voy a mostrar el ensamble a continuación. Bueno, aquí ustedes pueden observar cómo he hecho el ensamble, donde he soldado los terminales del dispositivo anterior sobre este termistor, y a su vez pues quise aprovechar lo que es el encapsulado del termistor defectuoso para poder dejarlo lo más original posible y poder hacer las pruebas de funcionamiento. Para realizar las pruebas de funcionamiento y poder saber si el termistor estaba cumpliendo con las condiciones que requería, utilicé mi multímetro digital, donde coloqué su termocupla para que registrara la temperatura y poder comparar la temperatura que registraba el termistor sobre el equipo con la temperatura que estaba registrando el multímetro digital. Ya aquí podemos apreciar que está bajando la temperatura, el equipo está funcionando bastante bien. Y si comparamos la temperatura que está registrando el multímetro digital con respecto al equipo, observamos que estas temperaturas están exactamente igual. Es decir, que con esto ya hemos solucionado nuestro problema. Esto ha sido todo por el momento. Quiero darles gracias por su atención. Lo único que les pido es que compartan este video tutorial para poder seguir creando más material y hacer que esta comunidad crezca y llegar a más usuarios.
Los invito a que se suscriban al canal. No me queda más nada que agradecerles por su atención y les deseo éxitos en su reparación. ¡Hasta la próxima!